Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cuando subamos un video le llegue a usted. Hoy vamos a tener el repaso de lección de escuela sabática. El título de la lección es la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Entonces vamos a tener una palabra de oración para que comencemos o demos comienzo a este video que va a ser subido al canal Adventista Sana Doctrina para que usted sea edificado para el reino de Dios. Te pedimos, vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y te pedimos que seas tú enviando el Espíritu Santo desde el lugar santísimo, desde el trono celestial donde estés tú sentado, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros. Y que interceda para que envíes el Espíritu Santo y tome cerebro, corazón y mente de este instrumento humano que tú has escogido, Padre misericordioso, para trazar tu palabra, y que no sean palabras de Él, sino palabras del Espíritu Santo que están en tu santa y divina palabra. Y te pedimos, Señor, que todos y cada uno de los que oigan y vean este video sean edificados y tengan un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Te pedimos, pues, bendito Dios, que perdones todos nuestros pecados y faltas, y sin prejuicio hay en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues para que el mensaje que tú traes a través de esta lección nos edifique y tengamos un desarrollo para cuando tú vengas podamos irnos contigo a estar en el reino celestial. También te pedimos, Señor, que tus santos ángeles estén en este lugar y en cada lugar donde se va a escuchar este mensaje, se va a ver y oír este video. Te pedimos, pues, que perdón por nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Entonces el título de la lección es la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Y vemos el versículo de memoria dice: entonces Pilato le dijo, esto lo encontramos en Juan 18:37. Juan 18:37 nos dice de la siguiente manera. Juan 18:37. 18:37 nos dice de la siguiente manera. 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, vemos claramente que estas palabras las dijo Jesús cuando fue llevado ante Pilato para la crucifixión, para mostrar la hora de su gloria. Entonces vemos claramente que fue ante Pilato. Entonces, la crucifixión y la resurrección de Jesús son el punto culminante del libro de Juan. Los 10 primeros capítulos abarcan aproximadamente 3 años y medio, y los capítulos 11 al 20, en cambio, abarcan entre 1 y 2 semanas. Los 4 evangelios, o sea, Mateo, Lucas, Marcos, Lucas y Juan, presentan la muerte de Jesús de maneras diferentes, aunque sus relatos son compatibles. Cada autor hace hincapié en un punto clave que resuena especialmente con los temas de su evangelio. Mateo hace hincapié en el cumplimiento de las Escrituras. Marcos en el paralelismo entre el bautismo de Jesús y la cruz. Lucas en la cruz como sanación y salvación, y la historia del ladrón en la cruz. Pero Juan presenta
la cruz como la intronización de Jesús, especialmente vinculada a la idea de la hora, a la que se hace referencia en numerosas ocasiones a lo largo del libro. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 7, versículo 30, que nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 7, versículo 30, dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿Cuál hora? La hora de su muerte. A Jesús intentaron los fariseos, los judíos, los escribas, apedrearlo o despeñarlo o tirarlo por un despeñadero. Pero todavía no ha llegado la hora de su muerte. Y la muerte de él no iba a ser apedreado, ni lo iban a tirar por un barranco o por un despeñadero. La muerte de él iba a ser mucho más diferente con la muerte que tenían los romanos en aquel entonces para darle, administrar justicia, para dar muerte virtuosa a los criminales, a los peores criminales. Entonces, a Jesús en este momento todavía no ha llegado a su hora. En 8:20 también nos habla de la siguiente manera. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. O sea, la hora de la crucifixión, o la hora de la muerte, o la hora de la propiciación por nuestros pecados, no había llegado todavía. No, o sea, no había llegado el cumplimiento todavía de la escritura que tenía que ser en esa hora y en ese momento para que Cristo muriera. Muy bien. En 12:27 nos habla de la siguiente manera. En el capítulo 12, versículo 27, nos dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré, Padre? Sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, ya Jesús ya estaba diciendo, bueno, ha llegado la hora. O sea, él decía muy claramente: ahora está turbada mi alma. Lógicamente, él sabía y él sufrió la angustia de la muerte y todo por nosotros. Pero Jesús venía a cumplir esta promesa de salvación. Y entonces dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces ahí sí ya Jesús dijo, bueno, ya ha llegado mi hora. En esta idea de entronización es una imagen paradójica, ya que la crucifixión era la forma más ignominiosa y vergonzosa de morir que utilizaron los romanos. Este contraste apunta a la descripción profundamente irónica que presenta Juan. Jesús muere de una manera vergonzosa, pero esa muerte es al mismo tiempo su gloria, entronización como Salvador, su gloriosa entronización como Salvador. Esa cruz ignominiosa, esa cruz vergonzosa, esa vergüenza de él al morir, pues, o sea, no es que él sintió vergüenza, sino que a él lo desnudaron completamente. Él no es como lo muestran ahí en las imágenes católicas, que lo muestran crucificado y con un pañito aquí tapándole sus partes nobles. Él no murió así, él murió desnudo totalmente, lo crucificaron así, y esa era una forma vergonzosa de morir, de mostrarle al mundo que era el peor criminal. O sea, Jesús lo contaron con los peores criminales. Entonces vemos claramente que en este estudio vamos a desarrollar la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Entonces, cuando Jesús fue llevado ante Pilato, en las dos últimas, pues ya para morir ya Cristo, entonces nos relata acerca de algo importante en el capítulo 18 y nos dice qué es la verdad. 18, 28 al 32 nos dice de la siguiente manera. 18, 28. Llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio era de mañana. El pretorio era a los romanos, o sea, donde estaba Pilato. Y era de mañana y ellos no entraron en el pretorio, porque para ellos era la Pascua y no podían entrar a casa de hombres incircuncisos o personas que no fueran del pueblo de Israel. Para ellos eran gentiles, pero aquí sí se unieron para poder matar a Jesús. Pero no entraron porque para ellos no contaminarse, porque para ellos era contaminación si se acercaban a un gentil o alguien que no era del pueblo de Israel. Y así para poder comer la Pascua. A ellos le interesaba comer la Pascua cuando Jesús era el que venía allá a cumplir todas estas cosas que estaban el tipo. O sea, el tipo es el símbolo y el antitipo la realidad. Entonces vemos claramente que así para poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Venían a acusarlo de todo. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, yo lo que querían era que lo mataran, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, él no iba a morir despeñado, como les decía, ni apedreado, sino que él iba a morir una muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz, porque esa era la muerte que tenían los romanos en aquel entonces para matar a los peores criminales. Entonces, entonces el juicio de Jesús no es descrito en detalle. La atención se centra en Jesús llevado ante quién, ante Poncio Pilato. Y en Juan 18, 33 al 38 nos dice de la siguiente manera. Juan 18, 33 nos dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores te pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Pilato le preguntó qué. El gobernador le pregunta a Jesús si es rey. O sea, esto hablaron Pilato y quién, y Jesús. Pilato le pregunta: bueno, a mí me dicen que usted es rey, entonces, que tú eres el rey de los judíos. Entonces vemos que es la primera referencia a este título, pero no no será la última. Jesús ya le pregunta a Pilato. Su interrogante, ¿surge de él o refleja lo que otros le dijeron? O sea, muchas veces hablamos de Jesús como cristianos, pero no sabemos ni lo que decimos, ni lo que hablamos. O hacemos cosas porque otro nos lo dice, pero no porque nosotros estemos seguros de las cosas. Entonces, Pilato, pues le habían dicho que era rey de los judíos. Jesús le contestó: bueno, ¿esto lo dices porque tú estás seguro de que yo soy el rey de los judíos o porque tú te lo digo? ¿Cuán bueno es cuando uno está seguro de las cosas, no porque otro se lo dice, sino porque uno mismo tiene esa convicción? Y uno mismo sí ha quemado las pestañas, como se dice, para saber que Jesús es rey. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de esto. Entonces, y dice que Jesús interroga a quién, a Pilato, acerca de si entiende a quién se dirige.
sea, usted sabe quién se está eligiendo. Muchas veces nosotros hoy día, como cristianos, nos dirigimos a Jesús, pero a veces no sabemos dirigirnos y por eso nos dice, este pueblo se acerca con, con sus labios, pero su corazón, o me dice Jesús, Jesús, con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Esto le pasaba a quién? A Pilato. Entonces, muy bien, vemos que las personas sabían quién era quién. Jesús. Jesús es rey. Y esto lo sabe también el gobernador, ya porque se lo habían dicho. Entonces, Pilato responde implícitamente con sus propias preguntas. ¿Acaso soy yo judío? Jesús había venido y se lo llevaron a Pilato cuando Pilato no era qué, no era judío. Entonces dice muy claramente en Juan 18:35, nos dice muy claramente la palabra del Señor. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Vemos que los que entregaron a Jesús a Pilato fueron los que, los principales sacerdotes. O sea, fueron los principales sacerdotes los que entregaron a Jesús, el sumo sacerdote, el clérigo religioso de aquel entonces. ¿Entregó a quién? A Jesús, a un hombre que en ese entonces era la ley. Entonces se unió la qué, la religión y la ley para poder matar a Jesús. Porque en la ley de los judíos ellos no podían dar muerte. El único que podía dar muerte era ¿quién? La ley, o sea, el gobierno, el poder civil, el que tiene poder de dar ¿qué? Muerte. Se unieron para poder matar a ¿quién? A Jesús. Vemos que siempre por lo regular para poder hacer esto, se une la religión y el poder civil para poder darle muerte a aquellos o aquel que no le agrada a quién, a la institución religiosa. Entonces vemos claramente que entonces Jesús le dice que él es la verdad, pero Pilato dice qué cosa es la verdad. Lo dice en Juan 18:38, dice, muy claramente dice, y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? O sea, Pilato no sabía qué era la verdad, pero Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. La verdad es Jesús, no hay otro. La verdad siempre ha sido Jesús, como lo dice muy claramente Juan 18:37, nos dice. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué le estaba diciendo? Si usted es de la verdad, si usted quiere ser salvo, óigame qué, mi voz. Entonces, para nosotros ser salvos o para nosotros saber qué es la verdad, debemos de oír a Jesús. La verdad de Jesús está en dónde? En el testimonio que él dio del Padre, porque el Padre es la verdad. ¿Qué más es verdad? Él dio testimonio de la verdad. Juan 17:17, tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es ¿qué? Verdad. O sea, la verdad. Él asegura, y en Juan 1:17 nos dice de la siguiente manera. Juan 1:17. Juan capítulo 1, versículo 17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, ¿quién es la verdad? Jesús. Jesucristo es la verdad. Él era la verdad en presente. Él es la verdad en ese momento y en todo momento siempre dio la verdad, pero él era la realidad. Como le digo, el tipo y el antitipo. El tipo, el símbolo. Y el antitipo, la realidad. La realidad es ¿quién? Cristo. Cristo había venido a cumplir esa ¿qué? Esa misión de llevarnos al Padre. Y Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad
y la vida. El mismo Jesús dice en Juan 7:28 de la siguiente manera. Juan 7:28. Juan 7:28 nos dice de la siguiente manera. Juan 7:28 nos dice. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea, Jesús relacionó a su Padre con la verdad, con que Dios es veraz, que Dios mismo es verdadero y que Él fue el que lo había enviado. Entonces vemos que la verdad es ¿quién? Cristo. La verdad es el Padre, es la verdad. La verdad es Dios. O sea, no hay sino una ¿qué? Una verdad. Entonces, vemos claramente que Jesús es la ¿qué? Es la verdad. Jesús es la verdad. Vemos que entonces Pilato no esperó una respuesta de Jesús acerca de la verdad. En Juan 18:38 nos dice de la siguiente manera. Juan 18:38. En Juan 18:38 nos dice. Juan 18:38. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En Juan 19:5 dice: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Entonces vemos claramente que Jesús le dijo que él era la verdad. Pilato no lo entendió y dijo: ¿qué es la verdad? Y no esperó a ver qué era la verdad. En lugar de esto, volvió a salir para tratar de persuadir a la gente y a dialogar con ellos, en lugar de simplemente dejar libre a Jesús. Él era Pilato era el gobernador y él podía dejar libre el que quisiera. Pero ¿qué pasó con Pilato? Pilato se puso a dialogar con ellos, se puso a decirle que él no hallaba ningún delito en quién, en Jesús, y que por lo tanto él quería librarlo. Pero ¿qué pasó? Al dialogar él con ellos no querían que Pilato soltara a Jesús. Ellos lo que querían era que lo matara. Y por lo tanto, entonces ahora comienza la burla y la vergüenza de Jesús. Entonces, Pilato parece buscar alguna forma de liberar a Jesús. Entonces la escena no es comentada por Juan, mientras Jesús cubierto en son de burla con un traje real. Los soldados entraron a Jesús y le hacían reverencia, lo golpeaban, le pusieron la corona de espinas, le daban con unos látigos que tenían unas púas en la y eso le mandaban el látigo y entonces le arrancaban los pedazos de qué, carne. A él lo volvieron nada. Todo por nosotros. Por nosotros Jesús se dejó hacer todo esto. Por nuestra salvación. Y entonces ellos le dieron de latigazos. Lo coronaron de espina. Con una corona de espina. Le pusieron una corona de espina. Se la metieron así. Si uno se chuza con una agujita y Jesús métele en esa corona así, para decir que era el rey, para en son de burla, para burlarse de él. Lo latigaron, lo volvieron nada. Por nuestros pecados, por mis pecados, murió Cristo. Él venía a cumplir esa misión por ti y por mí. Porque Él quiere que nosotros seamos ¿qué? Salvos. Y entonces Pilato lo mandó a azotar. Y volvió y se los trajo y le dijo: he aquí el hombre.
Ya se habían burlado los soldados y los llevaban vestidos de un manto real, con un cetro, con todo. ¿Y se burlaban de quién? De Jesús. Y Pilato les presentó y dijo, he aquí el hombre. Los soldados se le postraban, pero era así como se le postraban verdaderamente al emperador. Pero ellos lo hicieron con Jesús en son de qué? De burla. En son de burla. Nosotros también podemos burlarnos de Jesús. Y hoy en día se burlan de Jesús. Hasta los mismos que dicen ser cristianos. Diciendo o haciendo cosas que son de Babilonia. Y creen que con eso, por ejemplo, Babilonia a Jesús lo matan cada año. En la semana que dicen Semana Santa, que no dice la Biblia de una Semana Santa. Yo lo he buscado por toda la Biblia, yo he leído la Biblia de Génesis al Apocalipsis y no encuentro eso. Pero sin embargo, cada año los romanos matan a Jesús. Y cada año dice que nace Jesús. Pero Jesús vino y nació una vez. Creció, se hizo hombre y murió en una cruz por nosotros. Lo único que Jesús dejó para que estuviéramos siempre anunciando la muerte es la cena. De resto, ninguna otra cosa más dejó. Yo no he encontrado más en la Biblia eso. No he encontrado sino que Jesús puso como institución la cena para que todos los días que la celebráramos estuviéramos anunciando la muerte de Él y la resurrección hasta que Él viniera por segunda vez. Pero de resto no hay más ninguna celebración que diga la Biblia en cuanto a todas estas cosas. Entonces vemos claramente que hoy en día la gente se burla de Jesús porque es una paganería lo que celebran. Entonces se burlaban de Jesús. Y hoy en día a la gente le encanta burlarse de quién? De Jesús. Jesús es santo. Y Pilato con eso también entregó a quién? A Jesús a la crucifixión. Él quiso lavarse las manos, pero no pudo. Entonces vemos claramente que aunque Pilato quiso verdaderamente querer salvar a Jesús, prefirió más bien la fama, ser el gobernador, no el emperador, sino el gobernador, tener los prestigios del gobernador, porque ellos le decían, si no lo crucificas, entonces no eras amigo de quién, de César. Entonces los dirigentes dicen que no tienen más rey que César. O sea, él le dijo, pero he aquí a tu rey. Digo, no, es que nosotros no tenemos más rey que César. Entonces, ellos quisieron más bien tener a un dirigente o a un rey que ellos decían que cuando viniera Jesús los iba a libertar del yugo romano, o que cuando viniera el Mesías, pero ellos no lo reconocieron como el Mesías, porque Jesús no vino a libertarnos del yugo romano, sino que vino a salvarnos de la muerte, vino a salvarnos del pecado, vino a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos tener perdón. A eso fue lo que vino Jesús. Él vino a libertarnos de las garras de Satanás, del diablo, del enemigo. Pero mucha gente en aquel entonces querían que el reino de Dios se edificara en esta tierra con pecado. Y aún hoy en día quieren eso. Pero Dios va a destruir esto. Mucha gente dice que no, pero esto va a ser destruido. Y entonces Jesús, Pilato les presentó, he aquí el qué, el hombre, el que ustedes piden. Entonces vemos que en las fiestas de la Pascua siempre hacían algo, pedían a una persona. Y Pilato le presentó a Barrabás y a Jesús.
y le dijo, ¿a quién quieres que yo suelte? ¿A Jesús, el rey de los judíos? ¿O quiere que os suelte a Barrabás? Barrabás estaba acusado ¿de qué? De homicidio y sedición. ¿Y qué pidieron más bien? ¿A quién pidieron? Aquel hombre que estaba acusado verdaderamente. Pero esto nos muestra que Cristo vino a morir aún por el más vil pecador. Entre esos estoy yo. Dios vino a morir por mí, Jesús vino a morir por mí. Y yo le doy gracias a Dios, le doy gracias al Padre, porque vino a morir por mí, el Hijo, su Hijo amado. Y vino a morir por ti. Y desde ahí comenzó a mostrar Jesús que Él había venido a morir por el más vil pecador y que por muchos pecados que tú tengas, por los pecados que tú tengas, Él vino a morir. Y se dio y fue repudiado Él y recibieron más bien a un ¿qué? A un criminal. Jesús hoy está recibiendo a todos y cada uno de los que quieran ir a Jesús. Tenga el pecado que tenga, pero vengan a Cristo. Cristo vino a libertarlos. Sacó a Barrabás y a él lo pusieron en ¿qué? En una cruz. Entonces dijeron, he aquí el hombre. ¿Y qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. Entonces, vamos a mirar en Juan 19, 17 al 22, nos dice de la siguiente manera. Y él cargando la cruz, su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado. Y Jesús en medio, y Jesús en medio de los dos ladrones. Y el 19 dice, y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyendo este título, porque el lugar donde fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En griego y en latín. Entonces vemos que estaba en griego y en qué y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escriba rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, entonces vemos que lo que él dice, lo que he escrito, ¿lo qué? Lo he escrito. Entonces vemos que Pilato se negó a quitar la inscripción. Vemos claramente que los sacerdotes dijeron, no digas rey de los judíos, sino que él dijo. Pilato dijo, ya, lo que he escrito, lo he escrito. Y así quedó. Yo no voy a quitar nada de ahí. Los judíos le rogaron, no. Pero él, lo crucificaron. Y él permitió que lo crucificaran. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, para ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Entonces vemos claramente que entre los que estaban al pie de la cruz aquel día se encontraban, como dice el relato bíblico, María. ¿Estaba quién? María. Estaba también Juan. ¿Estaba quién? Juan. Habían
muchas personas que habían seguido a Jesús desde dónde, desde Galilea. Pero Jesús tuvo consideración aún en la muerte de su madre. Por eso nosotros creemos que María no tuvo más hijos y que los hermanos de Jesús eran hijos de José, pero José había sido casado antes y él era viudo y se casó con María y tenía otros hermanos. Entonces vemos claramente, ¿por qué digo esto? Porque si María hubiera tenido más hijos, no le hubiera dicho Jesús a Juan. Juan no era ni hijo de María, ni era, pues, no fue su madre, sino que él tenía otra mamá y otro papá. Aunque Jesús no vino por acción de José. Entonces vemos claramente que aquí le dijo muy claramente Jesús a Juan. Primero le dijo María, María, he ahí a quién, a tu hijo. Y hijo, he ahí a quién, a tu madre. Cuando Jesús le entrega a su madre, dice, ¿consumado qué? Es. ¿Consumado qué? Es. Cuando a las 3 de la tarde muere Jesús, entonces él vino, el verbo griego taleo, terminar, completar, llevar a cabo, en el versículo 28, como nos dice aquí, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y entonces trajeron una esponja llena de vinagre para que la bebiera, pero no la quiso tomar. Y entonces dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir esto? El cumplimiento de de la escritura. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el ¿qué? El pecado del mundo. Cristo iba a morir como el Cordero. Él debía haber muerto degollado, pero la muerte de los romanos era la cruz. Y así murió. Y cuando en el pueblo de Israel tenían que poner una señal en las puertas, entonces ellos ponían una señal y en los dinteles de las puertas, eso marca lo que era la cruz. Cristo venía a morir en una cruz. Era la muerte que tenían los romanos. Y él dijo, consumado es la muerte de Cristo. O sea, el tipo que era el Cordero y la realidad que es Cristo. Cristo vino y cumplió la promesa. O sea, se ha consumado. He terminado mi obra. He venido y he muerto. Estoy aquí crucificado por los pecados de toda la humanidad. La decisión es de cada uno de nosotros si aceptamos por fe que Cristo murió por nosotros y que los pecados que nosotros hayamos cometido, Él murió por nosotros y esos pecados Él los carga. Pero lógico, después los pondrá ¿en quién? En Satanás, que ya hemos estudiado ciertos aspectos de esto en este canal adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Cristo murió en una cruz para que usted y yo pudiéramos ser libres, para podernos llevar al cielo, para poder que nosotros nos arrepintiéramos, para que el Espíritu Santo nos convenciera de pecado, de justicia, de juicio. Cristo murió en la cruz por tus pecados y los míos. Consumado es, dice muy claramente. Entonces, además, además una palabra relacionada con el verbo teleio termina a ser perfecto. O sea, el sacrificio de Cristo fue ¿qué?
perfecto, fue sin qué, sin pecado. El único perfecto. Por eso ningún ser celestial o ningún ser, un ángel, podía venir a morir por nosotros. Tenía que ser el mismo divino Jesús o el Hijo de Dios, que es el único que tiene divinidad. Los ángeles no son divinos, ni ningún ser de la tierra es divino. El único que tiene divinidad es Dios, y Jesús es Dios, y se hizo carne y vivió una vida santa y perfecta para poder darnos la vida eterna. Consumado es. Entonces, consumado es. ¿Qué significa para usted, mi querido hermano adventista y amigo que me escucha y familiar? Para usted, ¿qué es consumado? Cristo. Para mí, Cristo vino y cumplió la promesa que le dio a Adán y Eva en Génesis 3:15. Le dio la promesa de ¿qué? De un Salvador. En Génesis 3:15 Dios le dio la promesa a Adán y Eva de que uno de la deidad iba a venir a morir. En Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás le hirió en el calcañar, pero Jesús aplastó la cabeza ¿de quién? De Satanás. Mostró verdaderamente quién era Satanás, porque ¿quién estaba detrás de la muerte de Cristo? Satanás. Consumado está. Entonces, a Cristo lo sepultaron ¿en dónde? En una tumba. ¿En una qué? En una tumba. Él dice algo por ahí que descendió a los infiernos. O sea, la palabra traducida como Hades es tumba. Y él fue sepultado en un sepulcro cerca del lugar donde ¿qué? Donde él había sido muerto. Y dice que lo llevaron y lo sepultaron. Él estuvo, o sea, Nicodemo y José de Arimatea, un hombre rico, dice que pidieron a Pilatos el qué, el cuerpo de Jesús, y lo sepultaron. ¿En dónde? En un lugar donde nunca había sido puesto ¿quién? Ninguno. José de Arimatea lo puso allá pues así dicen que así se llamaba, pero se llamaba José, y era un hombre importante del Sanedrín, y lo pusieron en ese sepulcro donde nunca se había puesto a nadie. Y resulta que allá lo llevaron y lo pusieron y le pusieron cerrojos, lo amarraron la tumba con una cuerda y le pusieron soldados, cosa que nadie podía ¿qué? Robar el cuerpo. Porque para muchas personas, o sea, fue lo que hicieron ellos, los judíos, o sea, los soldados presenciaron la resurrección cuando vino el ángel. Pero ¿qué pasó? Los judíos, y ellos fueron y hicieron a los judíos, ¿Jesús a qué? Ha resucitado. Entonces ellos dijeron, no digas que han resucitado, sino digan al pueblo que fue que vinieron los discípulos y se lo robaron. Pero en aquel entonces, si una persona dejaba volar un preso, pues en la cuestión de romanas, y él se volaba, el que pagaba era ¿quién? El soldado o la compañía. Esta compañía era una compañía grande, 100 soldados. Se los pusieron alrededor de la tumba de Jesús para que nadie fuera a hurtar el ¿qué? El cuerpo de Jesús. Y lo amarraron y lo sellaron con el anillo del rey, que nadie podía profanar esa tumba, donde ellos hubieran dejado robar ese cuerpo, toda esa compañía había ¿qué? Hubiera muerto, porque esa es la cuestión que tenían el ¿qué? Los judíos. Esto lo relata el deseado de toda la gente. Y entonces vemos claramente que la tumba vacía. Hoy en día muchas personas adoran a Buda
y a muchas otras personas que ya han muerto. Hoy en día, en diciembre, mes 9, que no es el mes 12 y no el mes 9, le celebran también la fiesta a Tamuz, un ser que ya está muerto, porque el 25 de diciembre no nació Tamuz, no nació Jesús, nació Tamuz. Y hoy en día le rinden homenaje a los muertos, aún la iglesia adventista del séptimo día, que no debiera de ser así. Y la tumba de todas estas personas están ahí. La tumba de Mahoma, de todas estas personas que hoy muchas personas adoran, están en la tumba. David está en la tumba. Abraham está en la tumba. Adán está en la tumba, esperando la resurrección de Cristo. Estoy hablando de las personas que están en la tumba. Pero el único ser que resucitó y que está en la tumba vacía es Cristo. Amén. Gloria a Dios. La tumba vacía. María, ellas fueron, miraron cómo fue sepultado Jesús, miraron, estuvieron allá y vueltas después de que pasó el sábado, porque el sábado es hasta las que, digámoslo hasta las 6 de la tarde, pero la Biblia habla de puesta de sol, O sea, comienza el sábado, o en los días comienzan primero la parte oscura y luego la parte del día. Yo tengo un tema subido en este canal que se llama El cambio de los tiempos hechos por el sistema papal. Y ahí narro acerca del cambio del tiempo, de las horas, de las semanas, de los meses y los años. Y entonces vemos que cuando ya pasó el sábado, o sea, después de que pasa el sábado, o sea, que comienza la parte oscura del día, entonces piensa la parte oscura, entonces viene el domingo. Entonces, cuando ellas volvieron de la tumba, Cristo murió un viernes, estaba para comenzar el sábado. O sea, Cristo murió a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde se terminaba ya el viernes. Entonces, se iniciaba el sábado. Entonces, Cristo muere el viernes a las 3 de la tarde. Y entonces ellas vuelven y dejaron terminar el sábado. Y después, al domingo, por la tarde, después de que termina el sábado, ellas compraron especies, ¿qué? Aromáticas, para ir a ungir el cuerpo de ¿quién? De Jesús. No fue el viernes que vinieron a comprarlo, nada de esas cosas, sino que no fue el sábado, sino que compraron, eso estaba cerquita y compraron estas cosas. Y fueron a llevar para ungir el cuerpo de Jesús, pero descansaron el sábado conforme a ¿qué? Al mandamiento. Y el primer día de la semana, entonces fueron a mirar la tumba. Entonces la encontraron como la tumba vacía. O sea, Jesús había ¿qué? Resucitado. En la cruz mostró su gloria, que vino a ¿qué? A consumar la salvación de ¿quién? Del hombre. Hizo propiciación en la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Y Cristo resucitó. Y en Juan capítulo 20 del 11 al 13 nos dice de la siguiente manera: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Entonces vemos que las mujeres, o María Magdalena, fue al otro día con las especies que habían comprado para ungir el cuerpo de Jesús, para ver si le retiraban esa piedra, una piedra inmensa. ¿Pero qué encontraron? La tumba vacía. Los ángeles le dijeron a María: Jesús ha resucitado. Ella corrió y le dijo: ve, ¿a dónde? Vayan a los discípulos y dígale que Jesús resucitó. Juan y Pedro. Juan era más joven que Pedro y corrieron los dos, pero llegó Juan primero que Pedro. ¿Llegó a la qué?
a la tumba vacía. Vieron la piedra quitada. Vieron Pedro entró hasta adentro. Juan se quedó afuera. Pedro llegó de último, pero Pedro siempre, él era entroncito y entró hasta adentro, hasta la tumba, y miró a ver si estaba Jesús, y Jesús por ningún lado. Entonces, María le fue y le dio aviso, pero María volvió otra vez. Y cuando estaba ahí mirando la tumba, los ángeles le dijeron esto. Y entonces, en Juan 20, 14 al 18 nos dice de la siguiente manera. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella pensando que era el hortelano, o sea, el sepulturero, que hoy lo llamamos nosotros, aquí en Colombia le llamamos sepulturero, a la persona que está en un cementerio. O alguien, o un jardinero, o alguien que estaba cuidando. Y entonces, él ya pensando que era alguien que estaba cuidando la tumba, allá el soldado no estaba. Entonces le dijo, bueno, ¿por qué llora? Le preguntó el maestro. Y ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabuní, que quiere decir maestro. Entonces vemos claramente que María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios, Jesús, ya era una mujer consagrada. Y entonces le dijo, Rabuní, que quiere decir ¿qué? Maestro. Ella lo reconoció. Se le presentó a María Magdalena. Ella quiso tocarlo y le dijo, no me toques, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, y a Dios y a vuestro Dios. Entonces, ve y dile a los discípulos que nos vemos en Galilea, pero que antes tengo que subir ante mi Padre, ante Dios, para ver si este sacrificio que yo he hecho es acepto. Y Jesús subió ante el Padre y él aceptó ese sacrificio. Y vino otra vez a esta tierra y estuvo 40 días y 40 noches en esta tierra, presentándosele a quienes, a los discípulos. María, una mujer pecadora, y que tuvo que luchar con el pecado, y que venció el pecado en el nombre de Cristo Jesús. Jesús luchó con ella como lucha contigo y conmigo, para que nosotros podamos tener un carácter santo y perfecto como el de Él. Jesús te dice, si tú no puedes, porque yo sé que tú no puedes, pero yo puedo. Y Jesús es el único que puede transformar un carácter, un mal genio, puede transformar lo que sea. Esta mujer era una mujer adúltera, era una mujer que tenía el demonio del adulterio y se lo echó, se lo sacó, pero ella también puso de su parte. Y fue la primera mujer que vio a Jesús resucitado. Jesús está resucitado. Muchas personas, como en aquel entonces, no creían que Jesús había resucitado, o no creían en la resurrección. Ellos eran los saduceos. Ellos no creían en en la resurrección. Y en 1 Corintios capítulo 15, 12 al 22 nos narra lo siguiente. En 1 Corintios capítulo 15, 12 al 22 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 15, 12 dice, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección. ¿Quiénes decían en aquel entonces? Los saduceos. Que no hay resurrección de los muertos.
porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Amén. Gloria a Dios. Yo creo en eso. Este instrumento humano que está aquí de frente por este video, cree que Cristo resucitó. Yo creo que Cristo resucitó. Porque si Cristo hubiera muerto únicamente, como han muerto muchas personas y que mucha gente cree en ellos y hoy todavía le rinden culto y homenaje, pero ellos no tienen poder de dar vida. Pero Cristo resucitó para que tú y yo pudiéramos tener ¿qué? Vida. Y Él es el camino, la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué es la verdad? Que Cristo resucitó de los ¿qué? De los muertos. Que Cristo vino del Padre. Que Cristo vino del cielo. Que Cristo vino desde allá, que es el Mesías. Que vino a cumplir la promesa que que se la dio a Adán en el Edén, pero que luego pasó a hacer unas festividades en el santuario terrenal, y que esas festividades se las dio al pueblo judío, al pueblo de Israel, hasta concluirse, hasta que viniera Cristo. Cristo lo crucificaron ellos mismos, pero aún Jesús les mandó escribas y les mandó personas a Pablo y a los apóstoles para que se arrepintieran. No se quisieron arrepentir. Pablo les predicaba de la resurrección de los muertos y los saduceos seguían creyendo que no había resurrección, porque cuando Cristo resucitó, los soldados romanos fueron a decirle que él había resucitado, que Cristo había resucitado, porque ellos lo vieron. Pero ellos le dijeron, no digan que Cristo resucitó, sino que vinieron los discípulos y lo hurtaron. Y si Pilato le dice con alguna cosa, nosotros vamos y lo persuadimos para que no los maten. Y les dieron plata. Y eso se divulgó, por eso mucha gente seguía creyendo que no había resurrección, pero los discípulos creyeron. Y hoy en día, debido a que los discípulos predicaron y está escrita en la Biblia, y la tumba de Jesús está vacía, y aunque yo no he ido allá, pero lo creo por fe. Creo que Cristo resucitó y que va a venir por segunda vez y me va a llevar al reino de los cielos. Y no solamente a mí, sino a todos los que crean que Cristo resucitó, que murió en una cruz, hizo propiciación por los pecados. Estuvo aquí 40 días, pero ascendió ¿a dónde? Al cielo. ¿Y está en dónde? En el cielo. Y está intercediendo por ti, por mí, en el lugar santísimo, porque Cristo pasó en 1844 del lugar santo al lugar santísimo a hacer la última obra de redención por la humanidad. Y te está buscando con este mensaje. Te está buscando, te está diciendo, cree solamente que yo soy el camino, la verdad y la vida. Cree que la tumba está vacía. Cree que Cristo resucitó, que yo fui, morí por ustedes y resucité, que yo fui a cumplir lo que estaba escrito en las Escrituras. Solamente eso es lo que nos pide Jesús. Que creamos. Yo creo. Y te invito a que tú creas también. Y te invito a que como María, cuando Cristo venga, tú lo veas venir. Porque todos los que mueran en el mensaje del tercer ángel y los que estemos vivos, vamos a ver venir a Cristo en gloria desde que aparece la pequeña palma, como la palma de una mano, y viene de donde sale el sol. Y cada momento que se va acercando se va viendo más la cercanía de Cristo y la liberación de todos y cada uno de los que creímos que Cristo murió, pero no se quedó en la tumba,
resucitó. Y al igual como María, lo vamos a ver venir primero. Para todos y cada uno de los que estemos en este mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¡Qué bendición! Es creer que Cristo resucitó. Cristo resucitó, Él no se quedó en la tumba. Él está vivo. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y sus honores. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar de la pérdida o el sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios, la conciencia y el deber? Señalan un camino y el interés propio señala otro. ¿Cuántas personas son como Pilato? Que prefieren más bien la mundanalidad y el mundo, y las cosas de este mundo, los placeres de este mundo, y desprecian a Cristo como lo hizo Pilato. Te pido que tú no lo hagas, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Cree en Cristo. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino a morir por ti. Entonces la gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Los otros mundos y los ángeles. ¿Sabe por qué? Porque al morir Cristo en la cruz, mostró el carácter de Satanás. Y entonces ya los otros mundos y los ángeles dijeron, verdaderamente Dios es justo y Satanás no tiene más cabida aquí en el cielo, y por eso lo echaron totalmente de allá. Dijeron, usted no viene aquí más. Ya hemos comprobado que el carácter suyo y que el reino que usted quería imponer es mentira y es una falsedad. No te dejes engañar, mi querido amigo y hermano, por Satanás. Satanás te pinta las cosas de este mundo, te pone en los mejores puestos, te pone en todo. Hoy en día hasta la religión pasa como lo mismo. A los pastores les pagan un buen sueldo para que no prediquen la verdad, para que no digan lo que es correcto del mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y se venden y no predican la verdad. Mi querido pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ancianos de iglesia que no ganan un peso, pero por tener el privilegio de ser ancianos o de tener un cargo, deja que pasen todas las cosas que pasen en la iglesia y no reprenden el pecado por un puesto. No hagas eso, porque Cristo vino y murió. Predica la verdad. Cristo es la verdad y Cristo predicó la verdad y le dijo a los judíos que eran hijos del diablo, porque no querían obedecer ni querían predicar y se habían apartado verdaderamente de la profecía bíblica y estaban dando un mensaje light y estaban dando un mensaje que no era. Iglesia Adventista, prediquemos la verdad. Cristo es la verdad, pero Él tiene un mensaje para este tiempo. Cristo quiere redimirte para que estemos en el cielo con los ángeles. ¿Por qué Jesús redimió a los mundos no caídos y a los ángeles? Ellos aún todavía dudaban que Satanás tenía la razón. Pero cuando Cristo murió en la cruz y Satanás lo mató usando el poder religioso, entonces vieron verdaderamente el carácter de Satanás. Satanás tiene un carácter malo. No lo sigas obedeciendo, no sigas trayendo a Babilonia a la iglesia. Dios nos invitó a que saliéramos de allá. La iglesia adventista es la iglesia de Dios, es la iglesia de la verdad también. Es la verdadera iglesia de Dios para comunicar el mensaje. Que este estudio nos haga reflexionar
para que prediquemos la verdad a Cristo, pero con su mensaje verdadero para este tiempo. Dios te está buscando a ti, querido pastor y amigo adventista del séptimo día, hermano adventista, y a todos, porque Él es la verdad. Pilato se quedó sin saber, o se quiso hacer el de los oídos sordos para no conocer la verdad, y de los ojos ciegos. Pero nosotros no seamos así. No nos vendamos por nada. Dios busca hombres y mujeres en esta tierra que no se compran ni se venden, sino que predican y hablan la verdad. Que Dios los bendiga. Comparte este mensaje. Dalo a conocer. Dale a las personas el alimento que es. No seamos como Pilato. Cristo viene por una iglesia que tenga su carácter, por un pueblo que tenga su carácter, por personas que hayan vencido el pecado, como María Magdalena y como los discípulos. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Dale a la campanita. Suscríbete al canal. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, gracias te damos por esta bendición de este tema. Te pedimos, Señor, que nos ayudes como iglesia, Padre misericordioso, a tener discernimiento y a llamarle a lo que es malo, malo, y a lo que es bueno, bueno. Tú eres bueno, bendito Dios. Tú eres santo y perfecto. Ayúdanos a ser santos como tú, en nuestra manera de ser, en palabras, hechos y acciones, para que tú nos hagas, Señor, como a María Magdalena y aún a los discípulos que tenían un carácter imperfecto, para que tengamos el carácter de Cristo, para que seamos creados, regenerados y recreados al carácter de Cristo, santo, puro y perfecto. Gracias, Dios, por este maravilloso mensaje. Te pedimos que nos bendigas y bendigas tu iglesia en la ancha faz de la tierra. Y a todos y cada uno de los que escuchen, vean este video, llénalos del Espíritu Santo, como a tu iglesia. Y bendícenos, bendito Dios, con el Espíritu Santo. Perdona a todos y cada uno de nuestros pecados. Y límpianos de toda maldad. Y haznos ver verdaderamente, Señor, que tú vienes por nosotros y que necesitas un pueblo que predique la verdad. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.